Es hoy para mí un honor presentar a Juan Carlos Díaz. Él es un psicólogo humanista, de esos de los que hoy nos hacen falta, hoy en día nos hacen falta mucho, recuperar el humanismo precisamente en nuestra sociedad ante lamentables noticias que vemos día con día en la televisión, que nos enteramos que el vecino, que el fulanito, o que vimos. Hoy es muy común ya, incluso estamos desgraciadamente acostumbrándonos a ver en la calle a veces violencia, a veces injusticias, situaciones que nos dejan mucho que desear y decimos, ¿por qué carajos no nos tratamos como seres humanos, verdad? Pero está aquí esta tarde Juan Carlos Díaz, a quien le damos la más cordial de las bienvenidas. Padre, muchas gracias por esta introducción, que más que nada es la necesidad que hoy tenemos más marcada en nuestra sociedad y que precisamente queremos abordar un pedacito el día de hoy a través de un tema que a lo mejor es muy desconocido para muchas personas y que sobre todo llama mucho la atención. Entonces vamos a tocar una palabra que se llama procrastinación. ¿Alguna vez ha llegado a confesarse a alguien contigo y te dice, padre, me acuso de haber procrastinado? No, y qué bueno que no llegó antes de este día, porque si haya llegado, yo lo levanto y le digo, aléjate de mi pecado. No te creas. No, siempre una de las reglas de la confesión es preguntarle, explícame eso que me has dicho, cuando uno no entiende algún término, ¿verdad? Hoy yo me imagino que a mis hermanos sacerdotes ya ancianos llegan y les dicen, padre, pues fíjese que estuve en Messenger con una persona, y el padre viejito a decir, oye, ¿y de qué me está hablando, verdad? Le mandé un inbox al esposo de mi ex, no sé, ¿verdad? ¿Qué sé yo? Y por eso es importante estar actualizándonos, ¿verdad? Todos, claro. todos también nuestros hermanos, los adultos mayores también. Bueno, pues tenemos hoy muchos adultos mayores que están ya metidos en la compu, en el celular, en la tablet, ¿verdad? Y que de alguna manera los mantienen sus familias también activos. Pues fíjate que este tema, aunque la palabra es muy desconocida, quizás, es una práctica muy usual. Procrastinación. Sí, te la voy a cambiar por el origen etimológico, que tratando de buscar no es otra cosa más que postergar. Sí, porque si nos metemos tanto a la etimología del latín, bueno, inclusive en Facebook, en Google tú vas a encontrar una pregunta que te dice, ¿es procrastinar o procrastinar? Que es el origen etimológico, ¿no? Pero al final de cuentas lo único que hace es dejar todo atrás, porque la etimología dice es lo que me cuelgo a la espalda. Sí. Y lo que dejo pasar. Decías, es un momento postergar, ¿verdad? Postergar. Pero fíjate bien que procrastinar no es solamente dejarlo, sino que ahora sí el pecado es saber que me va a hacer daño o le voy a hacer daño a alguien. Okay. En eso radica que sea procrastinación. Porque si nomás lo dejo olvidado, pues a todos se nos puede olvidar, ¿no? Entonces va a decir, entonces, ¿estoy procrastinando? No. La palabra o el hecho como tal es saber que lo que voy a hacer me va a hacer daño a mí o le va a hacer daño a alguien más. Y entonces ahí es donde empieza a funcionar esto. Y la verdad es que el término no tiene muchos años, como decir, es algo muy antiguo. La práctica sí, ¿no? Sí. Pero la palabra como tal o los estudios como tal tienen aproximadamente 35 años que empezaron en Estados Unidos. Y se ha tratado de comprobar si verdaderamente es algo hereditario también, ¿no? Como si fuera algo que yo puedo transmitir a otros. Y ha habido estudios muy interesantes que se han hecho acerca de la procrastinación y que ayudan a saber si verdaderamente tenemos esa herencia también. ¿Esta práctica de procrastinar es una práctica consciente o inconsciente o de las dos? Mira, acerca de este tema vamos a abordar dos partes. Una de ellas es que tiene mucho que ver con nuestra autoestima y con nuestra seguridad. Obviamente cuando hay autoestima de por medio, la seguridad está de por medio. Claro. Esa es una. Vamos a ver 4 aspectos importantes que nos ayudan a ser un procrastinador o a evitarlo. Porque al final de cuentas hablar de un tema sin dar una solución pues no tiene mucho sentido. Claro, sería nada más redundar, ¿verdad? Darle Exacto. Vueltas, marearnos. Entonces al final de esto trataremos de dar algunos tips muy sencillos, 12, para poder hacer modificaciones, pero sobre todo poder hacer ajustes sobre nuestro tiempo y nuestra agenda, que es lo que más influye para poder evitar ser un procrastinador. ¿Procrastinar puede influir para llegar a ese acto? ¿Puede influir miedo? ¿Que yo tenga miedo, por ejemplo? Sí, claro. El miedo es una de estas partes que va a influir mucho y te voy a decir por qué. Porque el miedo tiene 3 funciones. O te detiene, o te hace razonar, o te empuja. Y pues no podemos decir que es bueno o que es malo, porque dependiendo de las circunstancias, como nos va a ayudar o nos va a perjudicar. Claro.
Entonces, no podríamos generalizar, pero miedo sí. El miedo generalmente viene por la aceptación. Sí. No quiero equivocarme. ¿Por qué no quieres equivocarte? Bueno, déjame aclararte algo. Aquí en México no existe algo que se llama me voy a equivocar para aprender. ¿Por qué? Porque se nos enseñó, te equivocas, estás mal, eres una persona esto, así. Todo lo despectivo que te puedas imaginar es un fracasado. Entonces, el fracaso en México no existe como tal, como una teoría de aprendizaje, sino al contrario, como una teoría de... Es un yugo en México, ¿verdad? Es un castigo. Es decir, fracasé en mi matrimonio, fracasé como sacerdote, fracasé como profesional. Queda un estigma gacho, ¿no? En nuestro país. Sí, claro. No sé, hay un juego que generalmente en la baraja y se empiezan a poner aquí el letrero y cuando tú fracasas, hace cuenta que vas con la bandera de todo el mundo diciendo, este es un fracasado. Pero no. Entonces, tiene mucho que ver con el fracaso, el miedo y claro, por supuesto que nos impide movernos. Pero vamos a abordar esto también en un minuto para ver cómo lo podemos aplicar en nuestra vida. Muy bien. Estaba yo pensando, te preguntaba por el miedo, por el tema, por ejemplo, es muy común aquí en México que no tenemos la cultura de la denuncia, ¿sí? Nos hacen una injusticia y nos decimos, no, es que mira, si denuncio, luego va a tomar represalias. Es que si denuncio, luego me van a estar citando a firmar. Es que si denuncio, y esta situación ha llevado a tal grado a nuestro país que hoy en día es tan común. Por ejemplo, a mí la semana pasada un cristalazo y me encontré en la agencia con otras muchas personas que les dieron un cristalazo en su vehículo, ¿verdad? Y ante esto también uno a veces como que se desilusiona y dice, es que si voy a denunciar, de veras me van a hacer perder tiempo, porque no van a solucionarme nada. Claro. Pero esto también tiene que ver, digo, ¿puede ser miedo o flojera o cómo lo podemos interpretar? Ok, vamos a empezar por el último, ¿no? Todo ser humano tiende al equilibrio, a decir, bueno, pues ya pasó, ya así que se quede, o sea, tiende al conformismo, es una parte, ¿no? Entonces el mismo conformismo tiene mucho que ver con esta parte porque vamos a ver un cuadrante de tiempo y de actividades para poder tener una agenda efectiva en todos mis aspectos, ¿no? Entonces uno de ellos es ver qué cosas son las urgentes, otras cosas que de plano no las puedo hacer y entonces las tengo que derogar, las tengo que encargar a alguien más si no está dentro de mi cuadrante, o de plano eliminarlas porque por el momento no son indispensables para mí. Entonces a lo mejor el cristal, pues una persona dice, pues lo tengo asegurado, hay seguros que me dicen, pues yo te cubro también cristales rotos, ¿no? Te lo pago. Pero si dentro del automóvil había 15,000 pesos, pues tú de entrada sabes que si no agarran al ratero, no los vas a encontrar. Y entonces el ir a invertir el tiempo a la procuraduría para muchas personas va a ser, no me va a funcionar. Entonces prefiero dejarlo, ya no postergarlo, sino verdaderamente dejarlo en el olvido, eliminarlo de mi lista. Entonces habría que ver cada caso cómo aplicaría en algunas circunstancias, ¿no? Porque si nos vamos al tema del matrimonio que tú me explicaste acerca de la solución de conflictos con una pareja, pues hay que ver qué es lo que está funcionando, ¿no? Porque si sé que de entrada voy a salir peleado más de lo que estoy, pues entonces habría que analizar otro tipo de asertividad para poder abordar algunos temas. Las tareas que ella a lo mejor no puede realizar, claro, y que le pide al esposo que las haga y el esposo las posterga y nomás no, ¿verdad? Claro que sí, este tipo de asuntos pueden ser incluso aprendidos desde casa como hijos, ¿no? Uno de ellos puede ser la tradición familiar en la que muchas veces, no puedo decir que todas, al hombre varón, y esto se da con hombres mayores de 50 años, en el que se le obligaba a decir, bueno, usted es hombrecito, usted se me va a trabajar, y más en los pueblos, en los ranchos, donde el hombre tenía que estar dedicado a los animales, a la siembra, y entonces la mujer se quedaba con los hijos a cuidar a los hijos, se quedaba a hacer las labores de limpieza, etc., y solamente llegaba ya después de que guardaba los animales y todo, 6, 7 de la tarde para que llegara a dormir niños y el hombre a descansar. Entonces eso puede ser aprendido, que es lo que yo te decía, heredado. Pero esta parte también tiene mucho que ver con el autoestima. Pero no me voy a brincar un punto que se me hace muy, muy activo porque ahí voy a decirte qué tipos de procrastinación existen. Una cosa son, me faltó uno. Los tipos de procrastinadores que son crónicos y que son esporádicos. O sea, los que ya lo tienen de cajón, que cualquier cosa que le vas a pedir no la hace. O los que son esporádicos, que es algo un poquito más light, que puede suceder por otros motivos que vamos a abordar acerca de los tipos de procrastinación. Sí. Y uno de ellos es por activación. ¿Conoces alguna persona que
En el momento que tú le pides algo, siempre dice, sí, y claro. siempre te queda mal. Sí. Son los mismos que en el Facebook le dan like a todo. Sí voy a asistir. Los eventos sí nunca llegan. Nunca van. Exacto. Sí. De un evento de 4,000, 3,500 sí van a asistir. Sí, ¿no? Y llegan 100. Como el hombre que le dice la mujer le dice al hombre, ¿cuándo nos casamos? Sí, mi amor, 2 años, 3 años, el siguiente año, y eso es una eternidad. Hay personas que no saben decir que no. No. Están aquí, me imagino, enmarcados en este cuadro, exacto. Y ese tipo de personas, pues generalmente padecen o hacen quedar mal a los demás también, ¿no? Pero hay que aprender a saber decir que no, que es uno de los tips para poder no fallar a los demás. Esa aceptación, prefiero decirte que sí con tal de que seas mi amigo, pero te voy a quedar mal. Entonces, esto nos perjudica bastante como procrastinadores. El segundo es por evasión. ¿Por qué estoy evadiendo mi compromiso? Y tienen que ver muchas cosas en esta parte de evasión. A lo mejor tengo una herida dentro de mi corazón. A lo mejor ya no estoy contento en el empleo que estoy teniendo ahí. A lo mejor ya no te amo y estoy con mis ojos puestos en otra persona y entonces te estoy engañando porque no quiero lastimarte aparentemente, ¿no? Y dándole la vuelta siempre a los problemas, ¿no? A las situaciones que va enfrentando la vida, más bien que no las enfrenta. Correcto. Entonces, esta persona nunca logra una madurez humana, una madurez espiritual. ¿Por qué? Porque siempre le está evadiendo. Claro que sí, una baja autoestima es muy latente acerca de esto. Y la tercera, que es, siempre que digo yo autoestima, va de la mano con inseguridad, que tiene que ver con indecisión. Esos indecisos, Dios mío. Hay una frase muy típica que últimamente me han repetido mucho, que un sobreanálisis o un exceso de análisis causa parálisis. Parálisis, y la persona indecisa está paralizada. No sabe si sí o si no, o no sabe si le conviene o le va a perjudicar, pero lo que menos hace es tomar un riesgo. Entonces, una persona que es procrastinadora no asume riesgos. ¿Por qué? Porque el riesgo se me enseñó a decir, cuidado, eso te va a hacer daño. No te involucres, en lugar de haber aprendido que cuando hay un riesgo, pues tenemos que ir lento y despacio, observando, sintiendo, experimentando, pero no privarnos de lo que estamos viendo. Obviamente, pues si me vas a decir, me voy a drogar, pues no, esto no entra de esto, ¿no? O sea, hay valores para esto también. Sí, o al igual de cuando está pequeño uno, siempre nos previenen nuestros padres de las cosas peligrosas, ¿no? Correcto. Pero hay cosas de las que pues sí sería conveniente que nos dejen darnos el zapotazo, ¿verdad? Pero estamos llegando a la segunda mitad, al corte más bien de esta primera mitad del programa. Llámenos al 3616-9795. Estamos de regreso con Juan Carlos hablando de la procrastinación. Volvemos en un momento. Ahora, ¿qué podemos hacer los que tenemos poquito de esto o mucho de esto? Claro que sí, mira, te voy a ofrecer 12 consejos que están reambulando. En algunas páginas van a encontrar 20, otros 30, 12 porque Jesús eligió 12 discípulos y como que dijo, esta es la medida buena y ajustada que necesitamos. Perfecto. ¿Ok? Entonces, vamos a ir uno por uno. Uno de ellos es, toma conciencia de tu problema. Qué difícil. ¿Eres alcohólico? No, yo lo puedo controlar. No, yo voy a asumir. Yo lo voy a hacer. ¿Cuándo? No sé, pero lo voy a hacer. No, hay que tomar conciencia de que tenemos un problema, ¿no? De que necesito, y eso es algo que yo voy a dejar al final, necesito ayuda. Y esto, tú tocaste el tema del alcoholismo, pero esto es en todo, ¿verdad? En todos los aspectos de la vida. Si no te das cuenta, si no caes en cuenta que te estás haciendo daño, estás dañando a alguien más, no te podemos ayudar. Así no, de sencillo. Definitivamente no. Hay una frase en psicología que se dice, la ayuda tiene que ser pedida, no dada, porque si lo ofreces te van a rechazar. Entonces por eso es importante tomar conciencia, y conciencia es tener conocimiento de lo que yo estoy haciendo en mi vida. Entonces por eso el primer punto es tomar conciencia del problema. Fíjate que yo soy muy así, muy de andar ofreciendo ayuda sin que nadie me no está mal, pero hay que saber cómo. Claro. O sea, no impuesta. Yo creo que la ayuda que tú ofreces, y más como pastor, es excelente. Nunca debe de haber de más. La segunda es evitar distracciones, porque generalmente cuando nos dan una encomienda, habemos quienes nos atoramos en un paso del proceso, por así decirlo, ¿no? Como por ejemplo, puedes ir a la tienda o los que van al supermercado y te dicen, no vayas con hambre, porque de seguro sales con más cosas que no necesitabas. Entonces, tener muy claro. Y un punto que vas a tocar más adelante, a propósito de tener agenda, bueno, por ejemplo, el ir al súper,
ayuda mucho llevar una lista. Una planificación, completamente de acuerdo contigo. Porque si no llevas algo en la lista, vas a comprar el espíritu. Claro, con cosas que te creaste necesidad ahí dentro de la tienda. Exacto, la mente nos traiciona con nuestro espíritu gastalón. Sí. Pero bueno, tenemos que identificar también cuáles son los momentos en el que nosotros procrastinamos, con quién lo hacemos, en qué circunstancias, qué son las cosas que no quiero hacer. Pero lo importante no es conocerlas, sino saber por qué no quiero hacerlas. Claro. ¿Okay? Porque muchas veces influyen conductas, como ya te lo decía, una herida, ¿no? Del por qué no lo quiero hacer. Y tocando el tema ahorita fuera del programa que me preguntabas en el matrimonio, en el noviazgo, pues muchas veces llegamos al noviazgo con el corazón herido y queremos cobrarle facturas al otro, y por eso a veces no queremos amarlo o no nos dejamos amar. Entonces es importante conocer cuándo, por qué y con quién. Y segundo, hay algo contrario a lo que tú me dices, la planificación, no abusar de la planificación. ¿Por qué? Porque eso tiene que ver con el activismo. A veces planeamos y nos llenamos de actividades, o solamente lo dejamos en planes, y entonces tampoco podemos estar cumpliendo a tiempo con lo que nosotros estamos planeando, y más si es con otras personas. Y muchas veces también implica esto que casi inició hoy en día, que es el yo y el último yo, ¿verdad? Sí. No, casi no da. Pero bueno, otro consejo que puedo transmitir es el aprender a decir que no. ¿Qué tan fácil será eso, padre? Aprender a decir que no es difícil, ¿verdad? Sí. Cuando no se tiene esa práctica, cuando en realidad yo creo que tiene también algo que ver con la autoestima, ¿verdad? El decir que no, sí, tiene mucho que ver con la autoestima, y esa autoestima se gesta aproximadamente entre los 0 y los 2 años. Y es potenciada por nuestros padres, ¿no? Y más porque no se respeta la voluntad. Fíjate que ahora que yo tengo una hija, he tenido que aprender mucho como psicólogo, o sea, mucho más, porque es un área que completamente la puedes estudiar, pero vivir es muy diferente. Sí. Y uno de ellos es aprender a reconocer en los niños cuando dicen que no. Pero también hay cosas que tienen que hacer. Entonces, respétale su no, pero vuelve a insistir. Y entonces eso va a fortalecer su autoestima. Entonces, hay veces que nosotros vamos a decir que no, pero también hay que preguntarnos ¿por qué no? No nada más es un no, sino hay que decir ¿por qué no? ¿Verdaderamente no me conviene? Como cuando vas a hacer un gasto, ¿verdad? ¿Por qué no lo quiero comprar? Porque si digo nomás no, pues la mente se bloquea. Sí. La mente no entiende el no, pero bueno. Otra opción es no buscar excusas, porque a veces el excusismo es lo más genial que podemos tener en nosotros. Es que esto, es que el otro. No hay nada más sano como el reconocerte quién eres y el presentarte así, ¿no? Se da mucho. Yo creo que también ahí con ustedes en el área clínica, en el confesionario, se da mucho el llegar a excusarnos o a ir a platicar del otro. Sí, claro. No. Simplemente date cuenta delante de Dios, de eso se trata la confesión, delante de Dios quién eres, qué errores has hecho, y vas a decirle ayúdame porque me quiero corregir, ¿verdad? Pero sí. Si vas a excusarte, y es que hice esto, ¿por qué? No. ¿Verdad? Al grano. Fíjate que hay un libro que me gusta mucho que se llama Para sufrir menos, para sufrir mejor, por un suceso en mi vida que tuve que leer. Dios me lo acercó, estoy completamente seguro de eso. Y dice que cuando tú aceptas las cosas, sufres menos. Pero cada vez que tú no lo asumes, que no lo tocas, sufres más. Entonces la postergación de cualquier actividad te hace sufrir, te crea estrés dentro de tu vida. Sí. Estrés porque dices, lo tengo que hacer, y tienes esto aquí en la cabeza como molinillo a duro y dale. Y el estrés excesivo en el cuerpo es fatal. Hoy en día la gente muere más por estrés que por cualquier otra enfermedad. Sí, terrible. Y hacemos, o más bien la gente hace cualquier loquera, ¿verdad? Estando en un nivel grave de estrés. Tristemente. Otro punto es asumir riesgos, padre. Casi nadie le gusta. Cuando hablan riesgo es no te acerques, no vayas, no digas, no hables, encríptate, escóndete, no sé, lo que sea, pero no lo hagas. Entonces, asumir riesgos es una parte del liderazgo. Todo líder debe de saber asumir riesgos y ir caminando poco a poco con prevención para caminar él y caminar hacia los demás. Otro punto es gestión del tiempo, conocer nuestro tiempo. A nadie nos gusta que nos anden correteando, y por eso vivimos alegre y campantemente. Y eso lo vamos a tocar ahorita al final, por eso no voy a profundizar. Y el otro es pues tener un buen ambiente de trabajo, un buen ambiente familiar, porque cuando hay tensión, pues muchas veces hay quienes se casan por salir del ambiente, ¿no? Claro. Y entonces se vuelven ese activismo, o hay quienes prefieren
quieren no casarse por lo que pasó en casa y dicen, no, ¿para qué? Mis papás divorciados, prefiero no hacerlo nunca en mi vida o asumir una responsabilidad, ¿no? Las experiencias nos ayudan a saber que podemos ser también procrastinadores. Y quiero cerrar con 2 consejos al final acerca de estos 12 consejos, que uno de ellos es, Internet no te quita el tiempo. Tú decides perder el tiempo en Internet. Y el último y el más importante, si no puedes con tus propias fuerzas, un poquito de humildad, busca ayuda. Claro. Busca ayuda. Desde luego. Pues ahí está, querido radioescuchas de este programa bien padre. Vamos a seguir ahorita en un momento más con Juan Carlos en este tema que estamos tratando, que es de mucho interés para todos. Y yo creo que pues gran parte de nuestros problemas es porque no nos ponemos a reflexionar, no nos dedicamos un tiempo a nosotros mismos. Yo me acuerdo que cuando tuve acompañamiento psicológico, todavía era seminarista, la psicóloga me decía, a ver, es que te estás llenando de actividades, ¿verdad? Te estás llenando de actividades, pero de todas estas actividades, ¿cuáles son las cosas que a ti te gustan hacer? Wow. ¿Cuál es lo que tú amas? Y entonces me puso de tarea a dedicar una tarde para mí. Eso es genial. Y la verdad que fue genial. Lo que pasa es que hay muchas personas que se esconden en las actividades. Perdón, ya te interrumpí. Sí, no, porque precisamente ese dedicarte un tiempo para ti te ayuda a hacer un alto en tu vida, pensar, analizar qué has estado haciendo mal o en qué crees que te estás equivocando y corregir el rumbo, que de eso se trata. Interiorizar yo creo que debería de ser algo que debería estar dentro de nuestra agenda. Muy bien, pues esto se está poniendo muy bueno. Vamos al último corte antes de que termine el programa. 36 16 97 95, llámenos. Estamos en Bien Padre. Última etapa con Juan Carlos, te lanzo la pregunta que nos hicieron. Claro que sí, padre. Ahorita que estábamos al corte nos llegó una pregunta de la señora Montes de Oca. Dice ella que padece el problema de la acumulación, ¿sí? Vemos muchos así. Bueno, unos acumulamos en la llantita. Es el invierno, padre. Es el invierno, estamos guardando calorías. Sí, claro. Y otros acumulan cosas en su casa. Y ella es una de esas personas. ¿Qué puede hacer? Dice, tengo en mi casa un tiradero, un triquero. ¿Qué puedo hacer? Bien, lo más fácil pues es tirar, ¿no? Pero he aquí la encrucijada de por qué no tiramos, ¿no? Entonces, los acumuladores pues generalmente tienen que ver con algo emocional, con algún sentimiento, una emoción que no hemos procesado. Entonces, cuando acumulamos, pues podemos hablar de muchos aspectos. Podemos acumular comida, podemos acumular ropa, porque una cosa es acumular y otra cosa es ser coleccionista. Entonces, cuando acumulamos ropa, acumulamos comida, acumulamos triques, recuerditos, pues hay que ver qué significado tienen. Me quitaste, yo lo iba a dejar escondido, padre, para no decir nada, pero bueno, hay que ver qué significado tienen, ¿no? ¿Por qué estoy guardando? Hay una palabra que nos hace cuestionarnos. Cuando nos preguntamos, abrimos un panorama en nuestra mente, pero si hay una herida de por medio, el cerebro nos va a jugar una treta. Se llaman defensas psicológicas. No estamos preparados para revivir ese suceso que nos dolió. Entonces, por eso lo evitamos. ¿Alguna vez has escuchado el término agresivo-pasivo? Sí. Sí, ¿alguna vez te has topado con alguien y dices, ay, no lo tolero, no lo aguanto? No, en tu caso, a lo mejor el mío también. Pero cruzo y le doy un golpe sin querer a ese que tantas ganas le traía. Pues no es otra cosa que el inconsciente sacando lo que necesita hacer de una manera impropia. Entonces, de esa misma manera el inconsciente quiere llenar esa necesidad que tiene con cosas. Entonces, para poder acceder a ese espacio necesitan un acompañamiento terapéutico. Lo más sencillo es tirarlo, pero te voy a garantizar algo. Más tarde que temprano va a estar lleno. Y es sano, A veces que las personas creen que el que va al psicólogo es porque está mal del coco. No. Ir al psicólogo para mí, es ir a reacomodar tus ideas. Sí, claro. A conocerte y a mejorarte. Sí, desde luego. Pero sobre todo a descubrirte más. Una versión de ti que no conoces. Por cierto, ¿qué tal si alguien que nos está escuchando... Pues quisiera poder dejarte cómo tomar una decisión. La procrastinación generalmente me impide hacer algo, tomar una decisión de hacerlo, y tiene mucho que ver con el tiempo también. Entonces, hay un cuadrante que es el cuadrante de Eisenhower que nos ayuda a poder tomar decisiones, y son 4 aspectos.
por dos variables. Una, las cosas más importantes y menos importantes, y las cosas más urgentes y menos urgentes. Las cosas menos urgentes son las que voy a dejar a largo tiempo o mediano tiempo, pero las cosas urgentes son las que tengo que resolver ya. Entonces tengo que enlistar una lista de las cosas que ya tengo que hacer, que tienen que ser en este momento. Hay un orador por ahí japonés que dice que en Japón no existe la palabra y que no se entiende cuando dicen ahorita, en un momento. Porque en el momento es en el momento. Claro. Y que si un japonés llega aquí y dice, oye, llego en 3 minutos, dice, y desde donde estás hasta aquí puedes hacer 3 minutos, entonces no aplica en este cuadrante. Las cosas de ya es ya en este momento. Y tenemos que ser conscientes. Entonces tengo que hacer mi planificación con las cosas que tengo que hacer ya, ahorita, con las cosas que tengo que planear a mediano plazo, y tengo que ponerle una fecha para poder tomar esa decisión. Si la hago antes, pues mejor. Pero saber que entre más se acerca la fecha, pues tengo que buscar los medios. No puedo agregar más a esa lista porque entonces la lista se va a incrementar. Entonces tengo que evaluar si es a mediano o largo plazo. Estamos a muy buen tiempo, ¿verdad? Estamos iniciando el año, así que... Podemos ir planeando nuestro año de esta manera. ¿Qué quiero hacer? ¿Cuántos kilos quiero bajar, padre? Yo empecé hace poquito a ponerme las pilas por cuestión de salud y dije... Tengo que hacerle y por lo menos uno. Con uno que baje al mes no me voy a exigir tanto, voy a ir comprendiéndome un poco. Sí, claro. Y entonces, hay cosas que ya no podemos hacer. Otro aspecto importante de este cuadrante es saber cuáles son nuestros límites. Hay cosas que no me competen a mí y a veces que no queremos compartir. Entonces, tengo que delegar. Tengo que saber qué sí me compete y qué no me corresponde hacer. Y saberlas entregar a los demás. Y definitivamente las cosas que ya no me competen y que no le competen a otros, porque hay quienes nos encanta andar chismosos y metiches, pues decir, ¿sabes qué? Esto no es mío, te aconsejo que vayas con fulanito, que es un especialista y que te pueda ayudar a resolver esta situación. Entonces, pasos concretos, padre. Priorizar, apuntarlo todo, porque si lo dejamos en la cabeza, nunca vamos a hacer nada. Programar, porque no nos gusta programar. Nos decimos, yo soy un espíritu libre. Qué bueno que eres libre, pero si no tienes un lineamiento, te vas a perder en tu libertad. Sí, claro. Y mantener un orden, eso es lo más importante hoy en día, porque lo que es afuera es adentro. Si afuera hay un desorden, dentro de nosotros va a haber un desorden. Entonces, para poder dejar de ser procrastinadores, hay que mantener un orden. Las cosas en su lugar y en su momento. Y descartar lo que no nos funciona, no nos ayuda, pero sobre todo, y esto está con mayúsculas, te lo digo, decir y aprender a decir, no, hoy no puedo. Y eso nos va a ayudar a mejorar mucho la calidad de nuestra vida, a disfrutarnos nosotros y poder disfrutar a los demás. Y te darás cuenta que cuando dices que no, las personas, tus amigos, siguen siendo tus amigos. Claro. Lo entienden, tu familia sigue siendo tu familia, discúlpenme, no puedo. ¿Verdad? Sí, claro. Así de sencillo. En vez de decir sí voy y llegar tarde, no ir, quedar mal, que eso es terrible. Sí, no, a mí la gente impuntual me exaspera un poquito, nada más. Claro, sí. Pero es muy, muy agradable cuando tú te empiezas a dar cuenta que sí puedes. Fíjate que una de las partes de la terapia y del procrastinador es que mejoran muy rápido cuando se dan cuenta que sí pueden. Que sí puede haber un cambio en su vida, que sí pueden ser un éxito en su vida y que precisamente esa parte son más agradables para las demás personas, una persona cumplida, una persona exitosa, que una persona que está dejando todo de lado. Y después se empieza a notar en su personalidad. Sí, y son personas exitosas desde luego porque, al menos desde el punto de vista personal, uno busca a esas personas, uno quiere convivir con esas personas, si tiene uno que emprender alguna labor, algún trabajo, algún proyecto, invitas a esas personas, te rodeas de esas personas. Claro, generalmente dice que el borrego siempre va a buscar otros borregos, ¿no? Pero lo hacemos de la manera negativa. Hay que aprenderlo a hacer de manera positiva. Gente que nos oyen dicen que las águilas y los leones no se juntan más que ¿con quién? Con águilas y con leones. Entonces, si quieres volar alto y quieres ser el rey de la selva, júntate con la gente que te ayude a crecer. Claro, sí. Muy bien. Bueno, pues estamos llegando al final de este programa. De hecho, ya nos dijeron que bye bye.